Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. La reforma tributaria del presidente Daniel Noboa entró en vigencia el pasado 20 de diciembre. Con esta normativa se pretendería recaudar un aproximado de $832 millones en el próximo 2024. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y nos acompaña a esta hora el abogado Napoleón Santamaría. Él es experto tributario. Abogado Santamaría, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Saludos, María del Carmen, buenas noches. Saludos a través de sus micrófonos a todos los amigos que siempre nos acompañan. Gracias nuevamente por estar junto a nosotros. Antes que nada, revisemos un poco este 2023, porque Ecuador vive una situación compleja en el ámbito económico, sin lugar a dudas, con un déficit fiscal inmenso y muchas deudas por pagar. Específicamente en el ámbito tributario, ¿qué se puede resaltar de este difícil año, de este 2023? Que cerramos con unas tareas pendientes muy preocupantes. A ver, primero que nuestra recaudación fiscal comienza a caer y comienza a caer sostenidamente desde el mes de julio. Recuerde usted que el presidente Lasso equivocadamente, erradamente, muy mal asesorado por el exministro de Finanzas con serias deficiencias técnicas y con su director de rentas, hizo un retroceso de la reforma tributaria que él mismo aprobó en noviembre del 2021. Eso ha provocado, y esto para todos aquellos que manifiestan que hay que bajar tributos para que la recaudación suba. Cuando bajamos en este junio del 2023 tributos, lo que hemos tenido, María Carmen, es que julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, todos los meses tenemos menos recaudación. Pero el problema es que cada vez es más agudo. El mes de noviembre la recaudación cayó en el 9%, perdió el país solo en noviembre $140 millones. Pero entonces, yo tengo una duda antes de continuar. ¿Sería el motivo ese? Es decir, porque lo estamos asociando en este momento, es decir, se reculó por parte del gobierno con la decisión que se había dado en esta reforma tributaria. Sin embargo, a partir de ahí supuestamente se ha ido cayendo, digamos, la recaudación fiscal, ¿o hay otros motivos que pueden llevar a esto? Definitivamente hay un conjunto de motivos. Uno es eso, es que María Carmen, este ejercicio de hacer una reforma tributaria potente, avanzar y que el mismo gobierno la retroceda, esto es un ejercicio que nunca en ningún país del mundo se habrá producido, entonces realmente reprochable. Pero segundo es que la economía está fría. Pero recuerde usted que el señor Arosemena decía que la economía la deja en ON y ahora vemos que la deja en D, es decir, absolutamente detenida, deflacionaria. Y finalmente lo que se ve es que la recaudación del IVA muestra que la economía del Ecuador está absolutamente detenida. Y uno diría, este ejercicio es de la América Latina, y no, María Carmen, Colombia está creciendo e hipercreciendo en recaudación, Perú le va muy bien, a nuestros vecinos norte y sur les va bien, Ecuador no le va bien porque no hemos hecho bien la tarea. Y esto es apenas un ejercicio. Recuerde usted que para enero del 2024 también tenemos una disminución del impuesto a la salida de divisas. Hoy es el 3.5 y va a bajar, María Carmen, al 2. Eso significa 471 millones menos de recaudación. Entonces, usted decía al inicio, esta nueva reforma les va a dar algo de $800 millones. Eso es lo que se estima, no lo creo, ya lo veremos. Ya lo veremos, pero yo creo que no pasará de 600 millones. Pero sin bajar el ISD, ya tendríamos 500 millones sin hacer nada. Ojo, que la Corte Constitucional ha dicho que el ISD podría, si el presidente así lo determina, vivir con 3.5% hasta diciembre del 2024. Entonces, María Carmen, sí hay tareas pendientes, importantes y urgentes que todavía el país no las aborda. El problema también es que para tomar este tipo de medidas muchas veces a los políticos no les gusta, porque a nadie, lastimosamente, a nadie le gusta que le toquen el bolsillo, y cualquier decisión que vaya hacia este lado va a resultar impopular. ¿Qué pasa con este gobierno? Justamente con un presidente que tenemos actualmente, Daniel Noboa, que parece que él quiere ser uno de los candidatos también para el 2025. ¿Se va a animar a tomar alguna medida
de este tipo que ajuste un poco a los ciudadanos, o va a ser muy cauto, como lo hemos visto en esta ley que justamente ha sido aprobada pues por la Asamblea Nacional? Y usted bien lo dice, ¿no? Medidas que no son populares para un proyecto de gobierno de turno, pero que pueden ser eficientes para un programa de desarrollo de un país. Y entonces hay que distinguir, y los gobernantes tienen que distinguir, que lo que necesitamos son políticas de desarrollo del Ecuador, no de los proyectos políticos de determinados partidos o de personas. Y claro que nos quedan pendientes, son tareas que son impopulares, pero hay que hacer. ¿Qué hay que hacer, Mari Carmen? Sentarnos a hablar de subsidios. Mire, el señor Petro en Colombia, gobierno de izquierda y de izquierda absoluta, antier, si usted revisa en la cuenta X del presidente Petro, ya anuncia que ha desmontado los subsidios a los combustibles. El gobierno de izquierda, ¿no? Y ahora veamos el gobierno de derecha de Milei. En Argentina dice lo mismo. Se deben acabar los subsidios. En Ecuador seguimos subsidiando combustibles y es una bicoca de 4.900 millones de dólares. Mucho más que salud, mucho más que educación. Esto es inconcebible. Pero dos, Mari Carmen, también los ecuatorianos acabamos de decir no más petróleo en el campo 43, para que todos los ecuatorianos sepamos la decisión de esa, o la magnitud de esa decisión, es que eso significa el 13% de la producción petrolera del Ecuador que se va a cerrar en los próximos 6-7 meses y que significará 700 millones menos. Pero no solo eso, sino que finalmente los ecuatorianos, creo que en consecuencia no deberían pedir o no deberíamos pedir subsidio a los combustibles. No se entiende. Un país que está con problemas, que dice que debe quedarse el petróleo enterrado en el subsuelo y más encima que exija subsidios a los derivados. Es contradictorio además. Resulta contradictoria esa decisión. Contradictoria. Y así tenemos muchos temas por abordar, ¿no? El país tiene que seguir abordando el tema de la seguridad social, en lo que el principio de presión fiscal nacional, un país que hace bien sus finanzas públicas es el que regula bien sus tributos, bien su seguridad social y bien sus recursos naturales. El Ecuador, lastimosamente, tiene un problema de caja fiscal en impuestos, tenemos un desastroso futuro en la seguridad social y hemos descuidado nuestras reservas petroleras, que es lo más importante que tenemos en recursos naturales. ¿Por qué, Mari Carmen? Porque el tema de minería todavía es pequeño, es escuálido, es diminuto en el aporte al desarrollo nacional. Ahora, además del tema del subsidio a los combustibles, que es muy importante, usted lo decía hace un momento, y lo hizo Petro, lo está haciendo Petro en Colombia, también lo que está considerando Milei en Argentina, que por cierto, me sorprende cómo ha comenzado Milei su gobierno con decisiones absolutamente drásticas para poner en orden la economía del país, algo que en Ecuador parece impensable. La verdad es que lamentablemente los gobiernos son tan políticos que no se estresan con este tipo de situaciones, no ven más allá, no tienen un proyecto a largo plazo. Sin embargo, ¿qué deberían tomar en cuenta? Ese es el tema que usted dice, el tema a largo plazo, Mari Carmen. A largo plazo el país, uno, no puede seguir subiendo subsidios. Les duela o no les duela a los ecuatorianos que me escuchan, pero eso es lo que hemos decidido todos, porque la mayoría votó para que se cierre el pozo petrolero de ITT. Pero también tenemos que reperfilar el servicio de deuda pública, es decir, el aparato estatal. No puede ser que nuestro ministro de Finanzas todos los meses salga a anunciar que ya encontró la plata para pagar sus salarios. Casi como un pagador de sueldos y salarios, y no como un ministro de Finanzas que está pensando en políticas públicas de desarrollo de un país, cómo hacerlo grande, cómo exportar más, etcétera, sino preocupado en pagar el sueldo de los funcionarios públicos, que desde luego le han decepcionado al país. La función pública, militar, policial, judicial, administrativa, etcétera, le ha decepcionado a los 18 millones de ecuatorianos, más aún con los casos de corrupción que la señora fiscal recién le ha comentado al país, que realmente ha sido una bofetada a la moral pública. Sin lugar. 3, el tema de esfuerzos municipales, María Carmen. En el Ecuador, los 221 municipios lo que hacen es estirar la mano al gobierno central y decirle, déme recursos, necesito plata y déme, porque si no, no puedo pagar mis sueldos. Sí, mire, son tan ineficientes que ni siquiera pueden pagar sueldos. Y yo le pregunto a usted, ¿cuántos de estos municipios logran crear una escuela primaria de un aula municipal? Ninguno en los últimos 14 años, ningún municipio. Pero todos son buenísimos para hacer fiestas, para hacer agasajos, reyertas, algazaras, etcétera. Creo que hay que cambiar el tema. Hay que seguir aportando a los municipios que tengan un esfuerzo fiscal, vale decir, que le aporten a su cantón y al país significativamente. De lo contrario, deberemos pensar en estas medidas, unificar varios municipios, unificar varias provincias. Ya el país no puede seguir pagando un ingente gasto corriente, sobre todo sueldos y salarios,
y con un esfuerzo mínimo de los ciudadanos. Usted creo que decía algo importante, Mari Carmen, déjeme resaltar algo que es importante. Los ecuatorianos nos estamos convirtiendo en aquellos ciudadanos que exigimos todo, pedimos todo. Pero cuando nos dicen hay que colaborar, hay que aportar, hay que cumplir obligaciones, ahí sí todos queremos salirnos del escenario y nadie quiere ser afectado. ¿Qué derecho nos corresponde hacer? Ahora, hablando de estas afectaciones que podrían darse en cuanto a medidas que deberían revisarse, está el tema del IVA, que aunque ahora, según lo hemos comentado, pues ha ido a la baja durante este 2023 y hemos tenido pues menos ingresos por este impuesto, siempre ha sido el que ha generado más. Entonces, ¿debería revisárselo? Mire, el IVA nos genera más o menos un punto del IVA, $730 millones al año. Los 12 puntos, cerca de 8.200 millones de dólares al año, es el impuesto más recaudador. Sin embargo, Ecuador tiene la tarifa más baja, el 12%, ni siquiera Bolivia tiene esa tarifa. Bueno, y Colombia, nuestros vecinos, al 19% y al 18%, Colombia, Perú, y no se diga Brasil, que llega con ratios hasta el 23, 24%. Es decir, nuestra tarifa es la menor. Pero adicionalmente, nuestro crédito fiscal, es decir, el IVA tiene dos juegos: cobre cuando venda y pague cuando compre. Y cuando paga en sus compras tiene derecho a lo que se llama crédito fiscal por el IVA pagado en compras. Y el Ecuador es el país que más derechos concede en el crédito tributario. Lo que hablamos hace segundos. Todo en derechos, nada en obligaciones. Entonces, el país tiene doble tarea en el IVA: volver a sentarnos a revisar la tarifa sobre la base imponible, y dos, la utilización y el derecho a la utilización del crédito tributario. Ahí hay dos aristas, Mari Carmen, y nosotros ya lo hemos presentado en su debido momento a determinados presidentes, al SRI, etcétera, donde ajustes técnicos al régimen del IVA le podían producir al país cerca de $1.500 millones de manera justa, equitativa y correcta desde la parte técnica. Entonces, definitivamente hay temas que quedan en el tintero. Lo que preocupa es que el presidente Noboa se queda sin un proyecto, un programa para mostrar, para enseñar a organismos internacionales, para convencerles que el Ecuador tiene un camino de salida. Por lo tanto, creo yo, y creo, María Carmen, que en el 2024, en pocos meses, volveremos a tratar de una reforma tributaria, porque el mundo todavía no le cree un plan de gobierno del Ecuador para sacar al país adelante. ¿Pero usted cree que el actual presidente Daniel Noboa arriesgue esta oportunidad política que tendría para ser candidato en el 2025, tomando una decisión como esta, una reforma tributaria que ajuste los cinturones a los ciudadanos de alguna manera? Tiene que hacerlo, porque si no lo hace, la caída va a ser más estrepitosa, más dura y más violenta. Creo que el ejemplo que ha tenido América Latina con algunos gobiernos que han hecho este gradualismo, ¿no? O mejor dicho, no hacer nada para no enardecer a las huestes populares, son actividades populistas que a la larga no pagan, que a la larga no producen ni efecto político ni efecto económico de desarrollo nacional. Yo creo que lo que usted citaba, el ejemplo de Milei en la Argentina, yo no digo que esté bien o que esté mal las acciones que él está sugiriendo hacer en su país. Pero son cambios. No puede haber un cambio si todo sigue igual, definitivamente. Y lo que creo, Mari Carmen, es que estamos todos convencidos que lo que tiene el señor Milei es un gran programa. No sé si será exitoso o no, pero tiene un programa. Y entonces, cuando usted tiene un plan, un programa, cuando se mira, cuando se ve, creo que los ciudadanos respaldamos de mejor manera ese conjunto de acciones para lo que usted dice, cambiar estos estamentos que están tan denostados en el Ecuador, que esta pasividad de no hacer nada, dejar pasar para que finalmente no pase nada. Creo que hay que definitivamente arriesgarse por el país. Además que la coyuntura nacional es bien complicada. No es tiempo para medias tintas, no es tiempo para temores, es tiempo de tomar grandes decisiones en favor del país. No es tiempo para estos proyectos tibios, sin lugar a dudas. Le quiero agradecer al abogado Napoleón Santamaría, experto tributario, por habernos acompañado en este espacio. Con el mayor gusto, Mari Carmen. Saludos a usted y a través de sus micrófonos una feliz Navidad a todos los amigos que siempre nos dispensan con su atención. Una muy feliz Navidad.